Bueno, bienvenidos a un nuevo webinar de esta serie de webinars que estamos haciendo alrededor del portfolio de productos de SolidWorks. El tema de hoy es cómo comunicar información de diseño, información técnica usando el PDF 3D y, lógicamente, partiendo desde SolidWorks. Bueno, simplemente recordar, como comentaba, que el webinar de hoy forma parte de una serie dedicada a cómo utilizar el portfolio de SolidWorks en diferentes áreas del desarrollo de productos. Los que están marcados son los que ya hemos hecho. Si alguien no ha podido atender, pues que nos envíe un email y le daremos acceso a la grabación. Y el de hoy es el dedicado a documentación, en este caso utilizando PDFs. Y todavía nos quedarán dos sobre documentación técnica, en concreto manuales de montaje y gestión de datos documentales y electrical, perdón, que me olvidaba. Simplemente recordar que no hay una fecha fija, más o menos hacemos uno al mes, entonces estar atentos a los diferentes canales de comunicación vía LinkedIn, Twitter, etcétera, en el que comunicamos la fecha y hora exacta. Continuamos utilizando como tema el diseño de uno de nuestros clientes, en concreto de la empresa Zero to Infinity. El pasado marzo, la compañía española Zero to Infinity lanzó su primer cohete Blue Star desde 25 kilómetros de altitud sobre el Golfo de Cádiz. Para darles una idea, un avión comercial vuela sobre unos 10.000 metros, por lo tanto es más del doble de esa altitud. Y el objetivo de la misión era no poner el cohete en órbita, sino testear diferentes sistemas de comunicación que había a bordo de aviónica. Aquí un pequeño vídeo para los que no lo habían visto antes, donde ilustra cuál es el mecanismo de puesta en órbita de este cohete, que es utilizando un globo. ¿De acuerdo? Y bueno, lo voy a pasar un poco rápido. Entonces, cuando el globo está a cierta altitud, 25 metros, se libera el cohete y se activa la ignición. ¿Vale? Que tiene tres fases diferentes y al final se pone en órbita el satélite. Bueno, simplemente para ilustrar un poco de lo que estamos hablando. De acuerdo. A nivel conceptual, lo comentado, Blue Star es un cohete de 3 etapas diseñado para poner en órbita pequeños satélites de un máximo 100 kilos de peso. Y la peculiaridad, como he comentado, es que se utiliza un globo para subirlo hasta 80 kilómetros. 20 kilómetros, durante 1 hora y media, así que dura la ascensión, y a este punto el cohete se desengancha del globo, cae inicialmente y se activa la ignición. ¿De acuerdo? Es en esta fase en la que nos vamos a fijar hoy. Y vamos a hablar de este sistema. Este es Lazarus, que es el sistema de separación entre el globo y el cohete. Y en esa imagen se explica un poco el funcionamiento. ¿De acuerdo? La línea roja esta que vemos aquí representa un cable que pasa a través de unos cortadores pirotécnicos que se acciona eléctricamente. Cuando los piros cortan el cable, el muelle, que inicialmente debería estar aquí enganchado, en el dibujo no se muestra así, pero está pretensado, ¿vale? Se mueve hacia arriba liberando esta pieza que es la que sujeta el gancho. Entonces cae el cohete y empieza la ignición. Y bueno, por seguir un poco con el tema, vamos a utilizar este modelo para ilustrar de lo que vamos a hablar hoy. Actualmente el diseño y la fabricación son en 3D. A la parte derecha tenemos la pieza física, que lógicamente es un objeto tridimensional. La parte izquierda tenemos el modelo tridimensional utilizado para diseñar estos componentes. ¿Vale? Pero se siguen utilizando muchos planos en 2D para documentar los diseños.
La realidad es que un plano 2D no es intuitivo, requiere un esfuerzo mental para codificar y decodificar reconstrucciones mentales de objetos que son tridimensionales. ¿Vale? Pero esto añade un tiempo extra y la posibilidad de cometer errores durante el desarrollo de un producto. Hay estudios que indican que se consume como un 30% del tiempo de desarrollo solo creando y modificando planos 2D. ¿Vale? Porque un plano no solo contiene la geometría, sino que contiene toda la información necesaria para fabricar un componente, lo que se denomina PMI, Product Manufacturing Information, que incluye cotas, tolerancias geométricas, dimensionales, listados de materiales, anotaciones, símbolos de acabado superficial, de soldadura, etc. Hay un estudio del año 2014 de la consultora que os muestra aquí el tiempo medio que dedica un ingeniero a diferentes tareas. Y vemos que es un montón el tiempo dedicado a crear planos, a modificarlos e incluso a resolver dudas con fabricación o con proveedores respecto a lo que pone en el plano. Entonces la pregunta es ¿por qué no puede ser también la documentación técnica en 3D y evitarnos este paso de creación de planos? Hoy vamos a explorar las herramientas que tenemos disponibles desde SolidWorks y desde SolidWorks MVD para generar documentación técnica en formato PDF, ¿vale? Para que pueda ser fácilmente compartida con fabricación, proveedores, clientes, evitando la creación de planos tradicionales. Y veremos dos métodos diferentes, o sea, utilizando simplemente SolidWorks, sin MVD, y utilizando MVD también. Empezaremos viendo cómo podemos generar un PDF 3D desde SolidWorks en caso de que no dispongamos de SolidWorks MVD. Vamos a verlo. Aquí tenemos un conjunto. Desde aquí vamos a abrir una de las piezas y vamos a ver cómo podemos hacer un guardar como PDF. ¿Vale? Le marcamos que queremos que el PDF sea 3D. Para poder ver el modelo en 3D en el PDF, en este caso ya lo tenemos, simplemente recordar que hay que activar una opción del Adobe Reader que permita activar el 3D. No hace falta un Adobe Acrobat Reader especial, es la versión gratuita. ¿Vale? Y esto nos da diferentes funcionalidades. Por ejemplo, cambiar las luces. Como en SolidWorks podemos hacerla sólida, transparente, etcétera, diferentes tipos de iluminación y diferentes tipos de visualización. Aquí lo vemos. Por ejemplo, tipo ilustración. Y esto es un modelo 3D interactivo, ¿vale? Que podemos mover, rotar, hacer zoom, etcétera. Otra cosa que podemos hacer es medir. Recordemos, vamos a añadir una cota, por ejemplo, aquí, una medición, y recordemos, lo veremos que todas las dimensiones añadidas en el propio PDF 3D se guardan en una capa especial para mediciones que tenemos aquí, que se puede activar o desactivar. ¿De acuerdo? Vamos a añadir otra medición. Por ejemplo, aquí veremos cómo se añade como digamos, un objeto en esta capa de mediciones. En la parte izquierda. Se pueden añadir también comentarios, ¿vale? Que también se añaden en otra vista. Entonces podemos añadir comentarios para devolver ese PDF y dar feedback o marcar cualquier cosa. Vale, por supuesto podemos volver a guardar, como comentaba, el PDF y reenviarlo con comentarios, anotaciones, etcétera, para indicar aprobación o cambios requeridos, por ejemplo. Si hacemos lo mismo con el ensamblaje, vamos a otra vez a guardar como en formato PDF. Y lo vamos a abrir. Bueno, pues veremos que podemos seleccionar los componentes de forma individual y podemos ocultarlos, hacerlos transparentes, etcétera.
¿vale? Para visualizar otras piezas o para visualizar el interior. Tenemos disponible la estructura del ensamblaje, el árbol en la parte izquierda, igual que la tenemos en SolidWorks. Podemos hacer secciones, al igual que en SolidWorks, ¿vale? Y cambiar sus propiedades para cambiar pues, la distancia, la opacidad, digamos, del plano, cambiar la distancia del plano de corte, colorear la intersección si lo deseamos, cambiar el sentido, cambiar cuál es el plano de corte de los planos principales o alinear a otros puntos, etcétera. Mostrarlo en transparente, etcétera. Muchas herramientas que nos permiten mejorar la visualización en detalle de un ensamblaje complejo que contenga muchas piezas. El propio PDF sin necesidad de tener una aplicación de CAD. Por tanto, hemos visto que con SolidWorks, simplemente sin tener MVD, que ahora veremos lo que es, hemos visto cómo guardar un PDF en 3D. Lo podemos hacer de SolidWorks y facilita la comunicación de información técnica en 3D. ¿De acuerdo? Sin embargo, no es suficiente para comunicar toda la información de fabricación necesaria. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo con SolidWorks MVD, que es un módulo que se integra con SolidWorks, se puede generar un PDF mucho más rico en información que incluya toda la información necesaria para fabricar. Y podría llegar a sustituir al plano 2D como medio de comunicación técnica. Vamos a verlo, tenemos un ensamblaje y vamos a centrarnos en documentar una de las piezas. ¿Vale? Si escogemos el modo de acotación automática, escogerlo y marcamos qué tipo de pieza es, si es torneada o prismática, marcamos 3 planos que nos sirvan como referencia. ¿Vale? Y hemos cogido la opción de acotación automática, pues al aceptar que me acote todas las operaciones, me ha añadido todas las cotas y vemos que la pieza está en verde. Esto significa que está completamente definida. Si no, veríamos algunas operaciones o caras de otro color. Vamos a ver que si borramos una cota, vemos una cara amarilla que indica que esta geometría no está totalmente definida. Vamos a volverla a añadir. Como vemos, SolidWorks MVD está completamente integrado en el interface, ¿de acuerdo? Usando SolidWorks MVD podemos crear vistas 3D y definir qué cotas y acotaciones se ven y cómo están colocadas. En este caso, vamos a coger este punto de vista, colocamos las acotaciones tal como las queremos ver y hacemos una captura de pantalla. Una captura de vista. ¿Vale? Al hacer una captura de vista, se crea un acceso directo en la parte inferior y bueno, y definimos pues, cómo se ve y lo que se tiene que ver en esta vista en concreto. Incluso se guarda el nivel de zoom que queremos que aparezca al activar esta vista. Vale, hemos visto que podíamos añadir anotaciones, ¿de acuerdo? Que contuvieran, o no sé si lo hemos visto un momentito. Es que me parece que se ha saltado el... Bueno, aquí estamos creando las vistas en la parte inferior. Vale, estamos preparando lo que sería el documento. Y en cada una de las vistas definimos lo que se tiene que ver. ¿Vale? Aquí podemos añadir una anotación y estas anotaciones pueden contener variables del propio modelo o propiedades del propio modelo, como puede ser las típicas, la masa, el material, etcétera, que cambiarán si cambian el modelo. La anotación cambiará también.
seleccionamos un campo, por ejemplo el material, y ese valor con el material actual quedará añadido en la nota. Antes de crear el PDF, comprobamos cómo se verá cada una de las vistas, ¿de acuerdo? Y ahora publicaremos el PDF. Igual que antes. Bueno, igual que antes no. Ahora en este caso tenemos una plantilla. En el caso de tener MVD, tenemos disponible un montón de plantillas que se pueden personalizar además para adaptarse a las necesidades de cada empresa. ¿De acuerdo? Hay plantillas de pieza, de ensamblaje de diferentes tipos. Podemos anexar también archivos o crear automáticamente un fichero STEP que vaya anexado al PDF. Y podemos editar también qué propiedades del archivo queremos que se publiquen en el PDF. Luego veremos cómo aparecerán cuando lo publiquemos. Entonces guardamos el PDF y vemos que el PDF es mucho más completo si usamos MVD, que no simplemente usamos SolidWorks. Contiene toda la información necesaria para fabricar con los accesos directos a las vistas y en cada vista lo que queramos mostrar con las propiedades. El modelo se puede ir vista por vista, moverlo interactivamente haciendo zoom, desplazamiento, etc. Y vemos que seleccionar una cota se resalta cuáles son las operaciones afectadas por esa cota. Como he comentado antes, el layout de lo que es la plantilla es totalmente personalizable. Pues si quiero tener el visor más grande, más pequeño, colocado a la derecha, a la izquierda, las notas arriba, abajo, es totalmente. Hay unas plantillas predefinidas, pero se pueden cambiar, es fácilmente, se puede definir otra. Podemos activar campos para que se puedan rellenar desde el propio PDF, pues para dar feedback o comunicar información de aprobación o de cambios o lo que sea y devolver el mismo archivo. Vamos a seleccionar otra pieza. Imaginemos que no necesitemos todas las cotas, en un caso concreto, que queremos documentar algo específico. Entonces, en este caso, en lugar de hacer la cotación automática como antes, vamos a darlas de forma manual. Igual que antes, seleccionamos unos planos o incluso un eje determinado por un agujero como referencia. Y seleccionamos simplemente las operaciones que queremos acotar, en lugar de decirle que queremos todas. ¿De acuerdo? Entonces, las que hayamos seleccionado las hace automáticamente. Las podemos reorganizar, igual que hemos hecho antes. Y igual que hemos hecho antes, podemos capturar determinadas vistas y definir qué es lo que se va a ver en cada una de las vistas. Vale, en esta queremos que se vean todas, pues es una vista así isométrica o de perspectiva. Pero si creamos una vista en planta, por ejemplo, la capturamos. Creamos otra y en este caso que no hay ninguna anotación, vamos a ver cómo podemos hacer anotaciones de forma automática. Las cotas se pueden añadir de forma manual igual que cuando creamos un plano 2D, seleccionando aristas. La diferencia es que no estamos generando otro documento, como puede ser el plano, sino que toda esa información
está contenida en el propio modelo 3D, o sea, en el mismo archivo. Vale, ya tenemos 3 vistas y vamos a generar el PDF. Hacemos qué vistas queremos que vayan al PDF y le decimos, como hemos hecho antes, que nos genere un fichero step. El step en formato 242, este en concreto no solo contiene geometría, sino que también contiene toda la información de fabricación para poder ser usada en otros sistemas. Entonces, si en el PDF incluimos enlazado ese archivo, no hace falta enviarlo como un archivo separado. Toda la información necesaria para documentar y para fabricar o reutilizar el modelo estará contenida en un único archivo PDF. Aquí vemos el archivo enlazado, el step está aquí y desde el propio PDF lo podemos guardar para mecanizar o para lo que sea. Por lo tanto, vemos que gracias a tener SolidWorks MVD podemos crear PDFs 3D que incluyan toda la información de fabricación y sirvan para definir completamente un componente. No nos quedamos solo en tener la geometría. Vamos a ir un paso más allá. Vamos a ir moviéndonos hacia el TDP. TDP, Technical Data Packages, paquetes de datos técnicos. ¿De acuerdo? Un Technical Data Package debe incluir mucha más información. ¿Vale? Es una descripción completa de un artículo adecuada para soportar su adquisición, producción, ingeniería, soporte logístico y consiste en datos técnicos como el modelo 3D, planos, listas asociadas como pueden ser listas de materiales, especificaciones y estándares, documentación, etc. Entonces, la idea es ir a conseguir un paquete de documentación técnica completo que incluya el máximo de información. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacerlo. En este ejemplo no crearemos muchas cotas y anotaciones, ya lo hemos hecho antes. Vamos a ver simplemente cómo podemos, pues, por ejemplo, capturar una vista explosionada. Y exportarla al PDF 3D. En este caso seleccionamos, o ya selecciona automáticamente una plantilla adecuada para ensamblajes. Y vamos a abrirlo ahora. Veremos que lo que consideramos un TDP o un paquete de documentación técnica no solo contiene las piezas con la información de fabricación, sino que puede ser usado en más procesos. Vale, puede ser útil. Vemos que aquí tenemos el ensamblaje con la vista explosionada, sin explosionar. La parte derecha tenemos el listado de materiales. Cuando seleccionamos algo en el listado de materiales se resalta en el área gráfica y viceversa. Entonces, este PDF puede ser utilizado no solo para fabricación, sino como manual de montaje, como una guía para pedir recambios, etcétera, puesto que contiene mucha más información. Por tanto, hemos visto cómo yendo hacia el TDP, incluyendo cada vez más información dentro del modelo y enviándola como un PDF 3D, podemos automatizar la producción y otros procesos, puesto que contendrá toda la información necesaria, incluso para CAM, para control de mediciones por coordenadas, etcétera, y se podrá utilizar incluso automáticamente la información PMI contenida en el modelo.
Aquí vemos algunos ejemplos más para que veamos un poco la diversidad de plantillas que se puede conseguir para diferentes aplicaciones. Aquí vemos un ejemplo digamos, de manual de montaje. Etcétera. Por tanto, ya para acabar, hemos visto pues de manera muy rápida cómo el PDF 3D nos facilita la comunicación utilizando modelos 3D con gente que no tenga SolidWorks ni otros sistemas de CAD. El hecho de tener MVD nos permite añadir mucha más información, añadir toda la información PMI, la necesaria para la fabricación. E incluso ya podemos llegar a tener un paquete técnico que contenga todo lo necesario para fabricar, comprar, apoyo logístico de un producto. Para acabar, me gustaría agradecer de nuevo la colaboración de nuestro cliente Zero to Infinity y agradecerle el haber compartido los modelos que estamos utilizando en estas demostraciones y las imágenes. Y si alguien quiere más información al respecto, pues os puede contactar en este email que ven en pantalla o en el teléfono o contactar con su distribuidor habitual para tener más información sobre cualquiera de los productos. Solamente recordarles que desde hace poco tenemos redes sociales en español. Cada vez va a haber más contenido en el blog, LinkedIn, en Facebook, en Twitter. Y les animamos a que nos sigan y estén atentos a próximas presentaciones. Pues nada más. Lo dejamos aquí. Muchas gracias y hasta la próxima.